Bienvenidos, queridos amigos cibernautas. En esta oportunidad, quien les habla, Jesús Angulo, director y productor del programa Entérese en YouTube, tiene el gran privilegio de tener nuevamente con nosotros al famoso neurólogo y gran amigo, Dr. Juan Simón Jr. ¿Por qué lo hemos traído? Porque son muchos los que nos han pedido que el tema del momento es el fenómeno del Alzheimer, la enfermedad del Alzheimer, esa enfermedad que nadie quisiera tener, pero que tenemos, porque esa es la naturaleza humana, esa es la vida. ¿Y quién mejor que el doctor Simón para tratarnos del tema? Bienvenido a nuestro programa, doctor. Muchísimas gracias, Jesús, por invitarme a este programa. Yo creo que lo más importante en este momento es la pregunta esa que todos se hacen: ¿qué cosa es el Alzheimer? Mira, Angulo, el Alzheimer en realidad es una enfermedad compleja, es una enfermedad que es una demencia, es la demencia más frecuente de todas las demencias. El 60 o 70% de todas las demencias diagnosticadas son por Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, degeneración del sistema nervioso, en la cual las células del sistema nervioso, las neuronas, se van atrofiando, se van degenerando progresivamente. O sea, es una continuación. Una vez que comience el proceso, ya sigue avanzando el deterioro de las células hasta que se atrofian. A medida que se van atrofiando las células cerebrales, que es principalmente en ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con el intelecto de la persona, empiezan a afectar lo que es las funciones mentales de la persona progresivamente. Teniendo ya la definición de Alzheimer, ahora viene la pregunta: cuando el paciente llega a su consultorio, ¿cómo usted determina, cómo usted lo evalúa para llegar a la conclusión si tiene o no Alzheimer? Mira, vamos a empezar. Los pacientes llegan a mi consultorio. Yo creo que vamos a echar un poquito para atrás. Hay distintas maneras primero que llegan a mi consultorio. Yo creo que lo principal de todo es la preocupación que hay hoy en día en los problemas de Alzheimer. Hay mucha información sobre Alzheimer allá afuera que ha ido saliendo en los últimos años, 5 o 6 años. Desde que yo escribí el primer libro, ahora ha habido mucha información afuera. Las personas cada vez están más conscientes de la enfermedad de Alzheimer. Hay más número de pacientes con Alzheimer. Todo eso va preocupando y va aumentando todas las preocupaciones. Entonces, con solo que la persona tenga preocupación de que esté afectada a su memoria, es suficiente para ser valorada. Hay algunos que todos vienen a través del médico primario. Al médico primario se le quejan que han perdido un poco de memoria, que están preocupados, ya sea por la poca de memoria que han perdido, o sea porque tienen un familiar que tienen Alzheimer y ellos están preocupados si ellos pueden obtener el Alzheimer. Entonces, lo primero que hace cuando entran a mi consultorio es tratar de evaluar en qué estadio, o sea, cómo está la función mental de esa persona. Y lo primero que yo trato de hacer, y yo se lo explico a los pacientes, es prácticamente, yo pudiera explicarte de esta manera. Hay una curva que uno puede trazar, que en un lado puede poner lo que es las funciones mentales y en el otro lado la edad, los años. Y a medida que uno va avanzando en edad, uno puede ir perdiendo función mental, poco a poco, lenta,
y dependiendo de los años, hay gente que duran 100 años y otra gente que dura 70 años, pero va progresivamente perdiendo función mental. La función mía principalmente es determinar en qué grado, en dónde está en esa curva, si lo que la paciente me está presentando está dentro de los límites normales que se aceptan o ha caído por abajo de los límites normales, que es donde empieza a uno a diagnosticar la demencia. Entonces, es muy importante saber cuáles son los parámetros normales y anormales para poder ir diagnosticando la demencia. Pero es muy importante en el diagnóstico de la demencia que es un problema progresivo. Y eso no me canso de decirlo, que es progresivo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué digo la importancia de esto? Porque uno puede venir y estar bajo la función mental, o sea, bajo la curva normal, pero pueden haber otros factores que lo hayan llevado allí, no necesariamente el Alzheimer. Todo el mundo que viene con baja de función mental no quiere decir que tiene Alzheimer, sino el Alzheimer para diagnosticarlo de verdad, en este sentido, clínicamente, tiene uno que detectar progresión en la enfermedad. ¿Y esa la determina a través de qué? ¿Del MRI? No, la progresión de la enfermedad uno la determina, yo personalmente la determino clínicamente evaluando el paciente cada cierto tiempo. Entonces, si uno empieza a ver que las funciones mentales van deteriorándose progresivamente, ese es para mí lo más importante que hay en el diagnóstico de la Alzheimer, una vez que ya uno ha establecido que está bajo los límites normales. Bueno, yo creo que hemos explicado bastante hasta ahora más o menos esa situación. Y los síntomas específicamente, cuando el individuo se siente, ¿cuáles son los síntomas que uno siente? Mira, yo creo que el principal síntoma del Alzheimer y el que todo el mundo conoce está relacionado con la memoria. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros síntomas que aparece y es uno de los síntomas más reconocibles al principio. La importancia de la memoria es que la memoria que se empieza a perder es la memoria reciente. Es la primera que se nota, no la memoria remota. Uno a veces encuentra personas que ya tienen Alzheimer, o sea, a un nivel bajo, no los avanzados. Y les pueden describir todo lo que han hecho en toda su juventud, de niño y esto, pero no se pueden recordar lo que pasó ayer. No se pueden recordar las cosas que ocurrieron hace un rato. No pueden recordar lo que le han dicho. Entonces, la memoria reciente es la memoria de ahora, es la memoria que se va perdiendo. Yo quiero que no se me asusten, porque la mayoría de los que están viendo esto están vinculados a mí por mi trabajo con las personas mayores. Y es un fenómeno que yo escucho constantemente en las personas mayores. Chicos, yo debo tener Alzheimer, porque venía que se movía todo. No sé dónde puse el espejuelo, no sé dónde puse el reloj, no sé dónde puse el teléfono. En fin, yo voy a tenerme que ir con un médico. Yo me decía, y ahora el doctor más o menos está dando la idea de que el pasado está muy correcto, pero el presente, bueno, pues ese presente, habemos mucho. Bueno. Entonces, aparte de la memoria, empiezan a pasar otras cosas que son agregadas. O sea, el paciente empieza a desorientarse. O sea, se puede empezar a perder en lugares, primero no tan conocidos, pero después en lugares familiares. Llega al punto de desorientarse, que llega al punto de desorientarse hasta dentro de la casa. O sea, ya en extremo de desorientación. Puede empezar a tener, a perder, o sea, a perder todas las cosas como tú acabas de mencionar. O sea, no sabe dónde poner las cosas, no encuentra nunca las cosas. Pero no solo eso, sino que a veces pone cosas en lugares donde no las ponía anteriormente. Donde no las ponía, y cosas que no pegan. A lo mejor pone un teléfono dentro del refrigerador o dentro de la cocina, o empieza a hacer cosas que son completamente fuera de lo normal. Cuando prepara el café,
muerto de risa, echa el café donde va el agua. Empiezan a pasar cosas que no, en realidad que son anormales, obviamente. Entonces, aparte de eso, se le empieza a o sea, empiezan a tener dificultad en la comunicación, en el lenguaje. Ellos empiezan a cambiar palabras, o no terminan las frases, o empiezan a alterar las frases, o empieza a alterarse el entendimiento, la comunicación, o sea, lo que ellos reciben. A veces uno le dice una cosa y le contestan otra cosa. Entendieron otra. O el entendimiento se empieza a limitar bastante. Entonces uno es cómo se comunican y cómo entienden la comunicación. Es muy frecuente que también en algún momento empiecen a cambiar la personalidad. Uno empieza a notar, pero esta no es la misma persona con que yo estaba. Empiezan a hacer cosas que no es lo corriente para ellos. En algunos empiezan a inhibirse y empiezan a querer estar acostados, o querer estar sentados, o empiezan a ponerse inactivos completamente, o no, empiezan a perder los intereses por las cosas. De pronto lo que le interesaba antes ahora no le interesa para nada. Pero en el medio de todo también hay problemas emocionales que se pueden presentar. Hay problemas de ansiedad, hay problemas de depresión, hay problemas, en realidad, a medida que va avanzando pueden llegar hasta haber problemas psicóticos, o sea, cambios ya más grandes desde el punto de vista psiquiátrico. O sea, la persona va cambiando en su intelecto, va cambiando en su comunicación, en su lenguaje, en sus emociones y en su conducta. La conducta de los pacientes, de las personas, va cambiando. Es una cuestión progresiva, y desafortunadamente cuando llegan a estadios avanzados, se convierten en completamente dependientes. Ellos empiezan a perder lo que es la funcionabilidad de las cosas más básicas, las básicas como bañarse, como vestirse, como comer, como empiezan a no querer bañarse, pero aparte de no querer bañarse, tienen dificultad en bañarse ellos mismos, y en vestirse se ponen, no se visten bien, ponen lo que no es correcto. O sea, hay una serie de alteraciones que van pasando y que van llegando a un punto en que la persona depende completamente de los seres alrededor de ellos. Y esa persona, los que están alrededor de ella, ¿cuándo debe dejar de manejar esa persona, suponiendo que maneje? Bueno, en eso, el problema de, tú dices, manejar del carro, yo manejo es uno de los grandes problemas que hay, cuando dejar de manejar. Y es un problema que en realidad no está 100% definido, que yo te diga, aquí ya tú tienes que dejar. Mi opinión es que lo antes posible, cuando ya tú sabes que tienes la enfermedad de Alzheimer, no esperes a tener un accidente para entonces dejar. O sea, lo antes posible tú dejas de manejar. Una bomba de tiempo en la calle. Es una bomba de tiempo en la calle. Y verdad, ya no es tanto ni por el peligro que tú corres, es por el peligro que tú le ofreces a todos los que están en la calle. Y es muy triste, pues sí pasan pacientes que tienen accidentes y a ellos no les pasa nada y matan a un familiar, exacto. Matan a un padre de familia, a un hijo, a una hija, a cualquier, y es un fenómeno. Y eso, desde el punto de vista, es el desastre más grande que tú puedes tener en este tipo de cosas. Doctor, ¿y los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Mira, Jesús, el Alzheimer en sí es una enfermedad. Cuando yo hablo de una enfermedad compleja, es que hay muchos factores que intervienen para que se produzca el Alzheimer. Esos son los factores de riesgo. Y los factores de riesgo, hay dos tipos que uno lo puede diferenciar. Uno que son los modificables y otros son los no modificables.
Los no modificables, que son los primeros, los más fáciles y más fáciles de entender de todo, son la edad. Mientras más años tienes, más chances tienes de desarrollar Alzheimer, y la genética. Esos son los dos factores. ¿Genética es la herencia? La herencia. Son los dos factores que uno no puede hoy en día modificar. En la herencia se está trabajando mucho, pero hoy en día todavía no se puede modificar ninguno de esos dos factores. Ahora, ¿en qué puede trabajar uno? En los factores modificables, porque se ha visto que hay un gran grupo de pacientes que no tienen herencia y inclusive pueden empezar a tener Alzheimer a una temprana edad, más temprana de lo que tú estás acostumbrado a pensar en el Alzheimer. Y hay otros factores de riesgo que entran a jugar. Están los factores vasculares, que los vasculares está la presión arterial, la diabetes, está las hiperlipidemias, las grasas. ¿El alcohol? Ahora vamos a todo, yo te voy mencionando el alcohol en exceso. El alcohol corriente en dosis baja no es un riesgo para Alzheimer. En exceso sí. Aparte de los valores, los problemas metabólicos, el hígado se mete con el cerebro, el riñón se mete